Hola con todos, mi nombre es Henry Paspuel, soy licenciado en Producción Musical y Sonora por la Universidad de las Artes. En esta ocasión quiero contarles sobre el proyecto titulado Estaciones, el cual es un EP de música electroacústica, el cual trabajé con Freddy Vallejos como tutor. Antes de continuar con la presentación del proyecto artístico, quisiera mostrarles un video de la grabación del instrumento, del instrumento musical de la hoja de naranjo, el mismo que fue un elemento fundamental para la ejecución de este proyecto y también nos ayudará a ponernos en contexto. Bueno, este proyecto nace bajo la idea de intentar mostrar a las jóvenes generaciones y dejar un material que pueda servir como para futuras investigaciones y para proyectos de creación artística. También es para poder acarrear a distintos públicos hacia elementos culturales a los cuales no han sido visibilizados y en muchos casos no han podido ser mostrados y que podrían ser perdidos. Por ejemplo, está la banda Mocha, el cual es una agrupación tradicional, que más adelante hablaré un poco de esta agrupación, y también de la hoja de naranjo, que es un instrumento musical recursivo en el Ecuador, siendo también esta investigación un vehículo para promover el reconocimiento y ampliar las muestras patrimoniales de la sociedad ecuatoriana, buscando nuevos espacios y por ende nuevos públicos, considerando la innovación como un medio de sostenibilidad de la tradición musical. Dentro de los objetivos nos planteamos producir un EP de 4 obras de música electroacústica programada mediante ordenador, utilizando la sonoridad de la hoja de naranjo como material compositivo, estudiar de manera general la hoja de naranjo como instrumento musical, su historia, contexto, compositores y obras, utilizar la hoja de naranjo como instrumento musical en la música electroacústica y combinarla con la música elaborada mediante composición asistida, síntesis y el uso de softwares como Pure Data, Super Collider, Open Music, Reaper y Ableton Live. Como cuarto, también mostrar una propuesta conceptual haciendo relación al ciclo de la vida de un árbol: nacer, crecer, dar frutos y morir. Para este proyecto es importante mencionar aquellos aspectos que dan una idea de la relación entre la composición de música electroacústica y los ritmos e instrumentos tradicionales. La hoja de naranjo es también conocido como la hoja silbato, la cual ha sido parte de una extensa tradición en diferentes partes del Ecuador, principalmente en la provincia de Carchi e Imbabura, donde aquí surge también la banda Mocha como una agrupación que se apoya mayormente de instrumentos recursivos que provienen de vegetales, que dicho sea de paso se cultivan en su propia tierra. Y hasta donde se sabe, en el Ecuador no hay artistas que han utilizado la hoja de naranjo en producciones de música electroacústica. La música que es interpretada por los músicos de las comunidades en Chalhuayaco y Huaquer se ha conservado mediante tradición oral y poco en material fonográfico que circula entre los habitantes de las localidades. Y como cuentan también músicos de estas localidades, se ha intentado enseñarles a los jóvenes, pero por la dificultad que esto conlleva ha sido un poco el impedimento para su aprendizaje, o quizá también por un poco la falta de interés tal vez sobre aprender este instrumento. Y bueno, también pues, se investigó sobre la música concreta, los objetos sonoros, la música electrónica y electroacústica, y sobre los seres vivos y su ciclo natural. También para la elaboración de este proyecto es importante mencionar las obras que han tomado un rumbo similar a este proyecto. Cabe recalcar que existe una vastedad de obras en Latinoamérica que han hecho música electroacústica de una forma similar, pero para este proyecto se ha considerado las más importantes a título personal. En este caso menciono a Jorge Gregorio García Moncada. Es nacido en Bogotá, es colombiano, compositor e intérprete.
Entre tantas obras compuestas vale hacer mención a Ucupacha, que según el diccionario quechua hace referencia al mundo subterráneo por cuyos caminos se creía que peregrinaban los difuntos. La obra presenta una serie de paisajes sonoros de las llamadas de las trompetas de caracol, o también conocidos como fututos. En esta obra se puede apreciar el uso de sonidos tenutos y de varios paisajes sonoros que forman parte de un discurso musical. Todo esto proviene de una investigación arqueológica, la realización de las trompetas, unas grabaciones en estudio, los análisis en la cámara anecoica y análisis espectrales con el uso de softwares que posteriormente permitieron la composición. También se menciona a Mesías Mayhuasca, es un compositor, músico nacido en Quito, Ecuador en 1938. Él ha sido un referente para la música contemporánea y pues entre todos a los artistas a que ha inspirado también se encuentra el antes mencionado y algunos artistas latinoamericanos y del mundo. Y la obra que sirvió para este proyecto se llama es una cantata escénica, es el Boletín y Elegía de los Mitas, que es publicado en el 2017. La obra nace del texto del poeta César Dávila Andrade. Aquí se pone en contexto el uso de los instrumentos nativos del Ecuador y de la región andina para mostrarlos desde otras perspectivas. En esta obra es importante hacer mención, ya que se crea un enlace entre los instrumentos de tradición y la música electroacústica, y para que haya esa interrelación se ha incluido grabaciones de ritmos de música nacional y los objetos sonoros que dialogan con la voz del poeta. Y como tercer referente se menciona a Roy Guzmán, es un compositor de música por computadora y música instrumental, improvisador y poeta, nacido en San Juan de Puerto Rico en 1987. Este es un artista de los más nuevos y su obra Axiomas Indígenas fue lanzada en el año 2020. Esta resulta de una investigación de los petroglifos taínos. Se hace el uso de la composición algorítmica destacando dinámicas y temporalidades variadas, donde el timbre es el elemento principal para esta obra. Y para finalizar con los referentes es importante mencionar, como no, a Freddy Vallejos. Es un músico nacido en 1978 en Pasto, Colombia, quien cuenta con una extensa experiencia, preparación académica en diferentes países, tanto como en Colombia, en Francia y en Suiza. Y entre su larga lista de obras electroacústicas y mixtas he tomado a Tempus Pacha, que resultó de un concepto andino y de una grabación de las muestras realizadas en el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo, el MAC, y para realizar luego un sampler y combinar con más elementos sonoros como voces y demás, usando también Open Music como parte del proceso compositivo, lo cual es una similitud para el proyecto que hoy presento. Bueno, en cuanto al desarrollo del proyecto, esta obra está compuesta por 4 movimientos que narran las etapas del ciclo de la vida de un árbol, como está en los objetivos. El primer movimiento es titulado Nacer, el cual es compuesto por 2 melodías de la hoja de naranjo, modificadas mediante procesos en computadora, acompañados de paisajes sonoros y sonidos grabados en estudio, sonidos tipo Foley, que a su vez muestran toda una etapa calmada, donde el viento, las hojas secas, son parte de este paisaje, experimentando con el timbre de las muestras, y al final mostrando el sonido original de la hoja de naranjo. Y pues en esto también se utiliza una síntesis de 12 notas o 12 frecuencias obtenidas del análisis de la melodía original, que representan los días en que la semilla tarda en germinar. La semilla de la hoja del naranjo tarda en germinar o dar a la luz, mostrarse a la luz. En el segundo movimiento, titulado Crecer, se compone por 2 melodías interpretadas en la hoja de naranjo y también han sido modificadas. Sus paisajes sonoros y los sonidos intentan hacer referencia a una etapa de crecimiento del árbol, donde por ejemplo la lluvia que golpea sobre las hojas forma parte de su sonoridad. En este caso puede notarse una síntesis de más sonidos, ya que son 2920 frecuencias que forman parte de esta composición. El tercer movimiento se plantea un trabajo con las melodías y dinámicas por el contraste entre el sonido de un mercado y el sonido de un bosque, y se intenta hacer representación a una madurez del árbol de naranjo y su más notoria evolución. Es aquí donde se ha de producir sus flores y sus frutos durante los 50
años aproximadamente, y eso permite hacer una relación analógica para escoger dos melodías que tuvieran como esta relación con la situación amorosa, porque se interpreta de esta manera las melodías porque suenan como haciendo alusión a eso, a situaciones sentimentales, amorosas, y en este caso la síntesis es de mayor consistencia porque las notas empleadas son 18.250 por los días de floración y fructificación por los cuales pasa este árbol. Y para el cuarto y último movimiento se hace el uso de unas partes percutidas. El número de frecuencias ya es mayor, es 21.182, que no ha de variar mucho en referencia a la anterior, pero sí se nota que las melodías de la hoja de naranjo tienen un concepto más de interpretación hacia la oscuridad, hacia las melodías de un adiós, como una manera de despedirse de algo, haciendo alusión a la muerte. Y el paisaje sonoro que acompaña aquí son momentos que tiene que hacer una alusión como a momentos de oscuridad. Aquí los sonidos elegidos son rompimiento de ramas, fuertes vientos, sonido de un paisaje sonoro grabado en la noche, entre otros. Bueno, y para poder empezar con el proceso de producción, se hizo primero una estructura inicial previa, pues donde se contempló la elaboración estructural de un cuadro, donde se podía apreciar qué sonidos, donde se puede apreciar qué sonidos se podían grabar y cómo se iba a hacer como el proceso para que acompañara todo esto de cada obra y que vaya como narrando los 4 movimientos, pero conectados entre sí. Y pues en el caso de la producción, una vez realizado el esquema, se grabó cada sonido con los elementos técnicos adecuados. En algunos casos se usó micrófono de condensador de diafragma grande, el Laca GP420, en patrón omnidireccional para poder tener como la profundidad de todo el espacio. Y para los paisajes sonoros, y el micrófono de condensador se utilizó para... un micrófono de condensador de diafragma pequeño se utilizó para grabar las melodías de la hoja de naranjo y los objetos sonoros en el estudio, estos sonidos que hacíamos tipo Foley. Y pues el flujo de señal en realidad fue simple, se utilizó una interfaz, el micrófono y monitoreado con audífonos en el programa Reaper. Posteriormente pues se procedió a la edición de todo el material, haciendo recortes, compensando ganancias y filtrando ciertas frecuencias que no nos servían en algunos casos. Una vez editadas las 8 melodías grabadas en Chalhuayaco y Huaquer, se procedió a hacer un análisis espectral por cuartos de tono para obtener archivos MIDI y archivos y la información que contenían estas melodías para sacar un archivo SDIV, y ahí me decía qué tipo de frecuencias, cuántas frecuencias se utilizaron y todo eso. Entonces, y luego para la síntesis se usó el programa Super Collider. Allí se ingresó un código donde se le decía al computador que eligiera determinado número de frecuencias en aleatorio o en secuencia. Estas frecuencias fueron obtenidas, como lo mencioné del análisis anterior. Aquí se ingresó manualmente. Por ejemplo, para frutar se le ordenaba al computador que en 274 segundos escogiera aleatoriamente 18.250 notas de las frecuencias que estaban ingresadas, que eran en total 2.800. Y para las notas MIDI se utilizaron sintetizadores del software Logic Pro para conservar las notas originales sin que se afinara a sistema temperado. Para esto se ingresaba el archivo y se dividía en 2 canales, y en un canal se hacía una especie de truco, se movía 50 milisegundos, un cuarto de tono se movía en el segundo canal para poder obtener como que la afinación original. Y de la composición, pues una vez editado y clasificado todos los diferentes sonidos en carpetas y ordenadamente, se procedió a la composición en el software Ableton Live. Para nacer se consideró como elemento principal la experimentación con el timbre. Al inicio se aprecia la repetición de sonidos de una gota del agua por 17 veces, cayendo lentamente y aumentando el tiempo de aparición. Esto es logrado a través de un cálculo matemático para que suceda en 48 segundos, y un desarrollo que hace después una especie de fuga al final para mostrar el sonido de la hoja de naranjo, denotando como el nacimiento de la misma.
Y en crecer aparece un nuevo elemento que es el respiro y el uso de las dinámicas como recurso para enfocar la acumulación de energía en dos partes. En frutar es más notorio el recurso dinámico como medio para experimentar porque se requería como un contraste entre el sonido de un mercado y el paisaje sonoro de un bosque. Aquí es donde la síntesis es un poco más recargada por el número de frecuencias que se contienen y además las transiciones son abruptas como parte de la intención. Y para extinguir, el ritmo es una parte fundamental de esta pieza, haciendo un acercamiento a la música de baile, el paisaje sonoro de la noche grabado en Chalhuayacu, con sonidos de cigarras que complementan la obra, una tensión en la parte central para ir como decreciendo y terminar con suspiros y el silencio para su fin. En este caso hay una síntesis de 2 y 3 tiempos de manera simultánea, es como hacer un 2 y después 3, de 2 tiempos y después de 3 tiempos. Y para finalizar el trabajo se consideró el proceso de mezcla inmerso dentro de la producción porque a medida de que se iba componiendo ya se iba como tomando el nivel de los volúmenes y luego ya se sacaba el track al final y se podía hacer un proceso de masterización y pues luego el proceso de masterización se realizó de una manera tradicional, se podría decir, porque se consideraba cuál es el nivel que debíamos exportar y todas estas cuestiones técnicas que se utilizan para un proyecto. A continuación les voy a dejar unos pequeños fragmentos de la obra del primer movimiento. Esto es del segundo movimiento. Este es del tercer movimiento. Y este sería el último movimiento. Bueno, si alguien desea escuchar este trabajo, al final del video les dejo el link o me pueden escribir a mi correo para poderles enviar y que puedan apreciar la obra de principio a fin. Por el momento se encuentra disponible en Bandcamp. Este trabajo se lo subió mediante un de Colonial Records, que es una disquera puertorriqueña. Eso es todo, les agradezco por su atención, espero que les haya generado interés y nos vemos en la próxima.